Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente enseñando la palabra de Dios esta noche. Y quiero empezar dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que está allí desde su casa viéndonos hoy miércoles en la noche. La verdad es un privilegio poder estar predicando hoy el Evangelio. Y es un privilegio también que usted esté allá sentado en su casa con su familia escuchando la palabra de Dios. Entonces, antes de empezar con la enseñanza de hoy, quiero que allí puede cerrar sus ojos, ponerse en pie. Vamos a orar para empezar. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder entrar a tu presencia, Padre. Damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, porque tu gracia y tu favor sobre nosotros, Padre, están de continuo, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esa palabra que va a ser sembrada el día de hoy, papá, porque va a ser una palabra que va a producir frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100% en cada uno de nosotros, papá. Damos gracias porque hay corazones dispuestos para recibir tu palabra, Señor, porque hay personas hambrientas y sedientas por conocer más de ti, Señor. Yo te doy gracias porque este tiempo, Señor, es un tiempo donde tu palabra, tu evangelio se expande con mayor fuerza, Señor. Y damos gracias por eso, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero retomar una enseñanza que hace algunos meses había dado aquí en FamiFe. Si ustedes quieren la pueden buscar ahí en nuestro canal de YouTube. Y es acerca de Hakuna Matata. No sé si ustedes recuerdan en la película del Rey León, pero allí aparece una frase muy interesante que es Hakuna Matata. Y ya había dado esta enseñanza hace algunos meses, como decía anteriormente, pero hoy quiero dar como la parte 2, la parte B de esta enseñanza. Entonces allí, si usted está tomando sus apuntes, vamos a hablar acerca de Hakuna Matata, parte 2. Y quiero empezar haciendo un breve recuento de qué era básicamente eso de Hakuna Matata, qué quiere decir esa palabra Hakuna Matata. Y habíamos hablado que Hakuna Matata hace referencia a no te preocupes, sé feliz, en la traducción original. Ahora, Hakuna Matata es una palabra que verdaderamente existe, es del idioma Swahili y se interpreta como vive y sé feliz, ¿sí? Vive y sé feliz. Y otra traducción que tiene es no hay problema, simplemente sé feliz. No hay problema, simplemente sé feliz. Entonces cada vez que aparecía esta palabra, Hakuna Matata, allí en la película, si ustedes recuerdan cuando el pequeño Rey León se escapa allí y se pierde y se encuentra con Pumba y Timón. Sí, lo primero que ellos empiezan a cantarles es la canción de Hakuna Matata. Y si vemos la vida de Pumba y de Timón, eran personas que a pesar de que habían sido rechazadas, ¿sí? Por X o Y motivo, por sus diferencias, ellos vivían una vida totalmente diferente, no llena de preocupaciones, sino que estaban totalmente relajados, ¿sí? Completamente tranquilos, no había problema alguno en ellos. Y eso era lo que ellos querían traducirle allí al Rey León. Amén. Entonces, Hakuna Matata. Ahora, ¿cuál es la idea de esta enseñanza el día de hoy? ¿Y por qué la quise traer hoy nuevamente? O quise hacer esta parte 2. Y básicamente es porque el momento en el que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que estamos viendo, ha hecho que en cierto modo algunas personas estén empezando a caer en algún temor, estén empezando a caer en preocupaciones, ¿sí? Que no debería ser así para nosotros la iglesia. Entonces, Hakuna Matata, vamos a hablar específicamente acerca de eso. No te preocupes, sé feliz, vive sin preocupaciones. Y quiero arrancar mostrándole Juan capítulo 16, el versículo 33. Y acompáñenme allí a Juan capítulo 16, verso 33. Y es Jesús hablándole a sus discípulos y dice lo siguiente. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, quiero que mire algo interesante acá, cuando Jesús le estaba hablando allí a los discípulos, y Él les dice, les he hablado estas cosas para que ustedes tengan paz, ¿sí? Pero acá hay algo interesante, dice, ustedes van a tener paz siempre y cuando estén en mí, ¿sí? Él dice, en mí tendréis paz. Ahora, ¿cuál es la condición que pone aquí Jesús para que usted y yo podamos andar en esa paz que Él nos ha entregado? Dice que nosotros estemos en Él. ¿Sí? Que usted y yo hayamos sido personas nacidas de nuevo, que hayamos creído en el Señor, que hayamos confesado su nombre y que hoy en día seamos hijos de Dios. Esa es la única condición que Él pone acá para que usted pueda disfrutar de esa paz de Dios que Él le ha dado, de esa paz que Él ha venido a entregarle. ¿Sí? Y dice la parte B, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, note esto tan interesante. Lo primero que le está diciendo Jesús es, vea hermano, tranquilo, que si usted está en Cristo, si usted ha nacido nuevo, lo primero que usted va a tener conmigo es paz.
¿sí? Voy a ser lleno completamente de la paz de Dios. Pero viene la parte B y le dice, ahora, eso no significa que usted no vaya a tener problemas en su vida, o que no vaya a haber condiciones, que no vaya a haber aflicciones, que no vayan a haber pruebas. No, sí las van a haber, y usted ciertamente va a tener aflicciones, va a tener problemas, va a tener que lidiar con algunas cosas, pero hay algo que usted necesita saber, y es que usted puede confiar en Él porque Él ya venció al mundo. Y por causa de que Él ha vencido al mundo, usted ahora es un vencedor. Y la Biblia dice que usted es más que vencedor aún. ¿Por qué? Porque usted no tuvo que batallar lo que Él tuvo que batallar, porque usted no tuvo que tomarse esa copa del juicio, sino que lo hizo Él. Y eso hace que usted sea aún más que vencedor. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, si usted es una persona que se está preguntando allá, bueno, ¿cómo es eso de recibir a Jesús? ¿Qué es eso de recibir esa paz? Tranquilo, ese problema tiene solución. Al final vamos a ver cuál es la solución. Pero quiero que empecemos aquí por esta parte. El Señor no prometió que por ser usted cristiano, por ser usted nacido de nuevo, lo iba a librar de sus problemas o sus aflicciones. El Señor lo que le dijo es, vea, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en este mundo, pero tranquilos, yo ya lo he vencido. Y por causa de que usted está en Cristo, usted puede tener la paz de Dios. Ahora, usted tendrá que pasar por los problemas, claro que sí, pero usted va a determinar cómo va a pasar por ellos, ¿sí? Cómo los pasará. Usted puede pasarlos de una forma amarga, dura, difícil, o usted puede pasarlo de la vibra Hakuna Matata, ¿sí? Tranquilo, sin ningún problema, relajado. Ahora, le repito, estar en Cristo no le garantiza una vida sin problemas, pero estar en Cristo sí le garantiza la respuesta a sus problemas. Y se lo repito nuevamente, estar en Cristo no le garantiza una vida sin problemas, pero estar en Cristo sí le garantiza la respuesta a cada uno de sus problemas. Ahora acompáñeme al Salmo capítulo 23, versículo 4. Mire allí conmigo el Salmo capítulo 23, el verso 4. Y dice allí el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, el Salmo es interesante porque la mayoría de nosotros conocemos muy bien el Salmo 23, nos lo repetimos, lo tenemos aún abierto allá en nuestra casa, en el Salmo 23. Pero note que el verso 4 dice, arranca diciendo, aunque ande en valle de sombra o de muerte. ¿Sí? Note la primera palabra que él usa, aunque. ¿Qué quiere decir esa palabra? Aquí el salmista le estaba diciendo, vea, aunque yo tenga que pasar por ese valle de sombra de muerte, porque ciertamente él tendría que llegar a pasar, ¿sí? Dice, no temeré mal alguno. Note que él no está diciendo, gracias Señor, porque por causa de ser hijo tuyo yo no voy a pasar por ningún valle de sombra de muerte. No, él está diciendo, aunque yo tenga que pasar por él, aunque venga el problema, aunque venga la aflicción, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Dice la parte B, no temeré mal alguno. ¿Sí? Usted y yo no deberíamos estar temiendo. Aunque esté el problema, aunque esté la necesidad, aunque esté la aflicción, su respuesta y la mía a esto debería ser no temer. Y siga leyendo. Dice, ¿cuál es la razón para no temer? Porque tú estarás conmigo. ¿Sí? La razón para que usted y yo no tengamos temor en medio del problema es que el Señor está con nosotros. Y escuchaba el en vivo de nuestro pastor, la prédica del miércoles de nuestro pastor, del miércoles pasado, hace 8 días, y él decía algo muy interesante hablando de la historia de Moisés, y él decía que cuando Moisés fue a hablar allí con Faraón, dice que el Señor le dijo, tú solamente dile que yo te envié en mi nombre, ¿sí? Que el gran yo soy te envió, pero hubo algo interesante que él le decía allí, y es, tranquilo Moisés, yo estoy contigo, y nuestro pastor decía, ¿necesita usted algo adicional o algo más aparte de esto que el Señor le está diciendo? Tranquilo que yo estoy contigo. Y muchas ocasiones parece que nosotros necesitáramos algo más, ¿sí? Que eso no fuera suficiente para nosotros, el saber que el Señor está de nuestro lado. Pero note que aquí el salmista está diciendo, yo no voy a temer, no va a haber miedo en mí, no va a haber necesidad alguna de ponerme a temer, porque tú estás conmigo, ¿sí? Porque el Señor está de mi lado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora recuerda esa palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Sí? Aunque venga el problema, aunque venga la necesidad, aunque venga lo que sea, la aflicción que usted tenga, no tema. ¿Sí? No tema porque el Señor está con usted. Amén. Y pase allí al Salmo 27, 4 capítulos más adelante. Salmo capítulo 27. Y mire el versículo 3. Salmo capítulo 27, versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
confiado. Vuelve el salmista acá a utilizar la palabra aunque. ¿Sí? Note la palabra allí, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sí? No está diciendo, hey, ningún ejército va a acampar contra mí, no, sino que el problema puede venir, pero ¿cuál es mi respuesta al problema? No voy a temer, ¿sí? No hay temor en mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado, ¿sí? Confiado. Usted y yo necesitamos estar confiados en Cristo. ¿Pero confiados en qué? Pase allá al versículo 1, devuélvase ahí 2 versos. Y mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sí? Note lo que está diciendo aquí el salmista. Él arranca diciendo, mi luz y mi salvación es el Señor. ¿Sí? ¿De quién voy a temer? ¿A quién le voy a tener miedo? Si ya Él fue mi luz, ya Él es mi salvación. Y luego dice, pero también Jehová o el Señor es mi fortaleza. Y si Él es mi fortaleza, ¿de quién voy yo a tener temor? ¿De quién voy a atemorizarme? ¿Sí? Por causa de que usted y yo estamos hoy en Cristo, por causa de que usted y yo somos hijos del Dios viviente, por causa de que usted y yo hemos nacido de nuevo, es que podemos levantarnos con toda confianza y decir, no voy a temer. Aunque contra mí se venga cualquier circunstancia, aunque la escasez parezca venir cerca de mí, no voy a temer. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en mi Padre, porque mi confianza está puesta en Dios, porque mi confianza no está puesta en las circunstancias, en las cosas de este mundo, sino que yo confío plenamente en mi Señor, en mi Padre celestial. Amén. Entonces su confianza no está en las cosas de este mundo, su confianza no está en lo que era su trabajo, su confianza no está en lo que usted hacía, sino que su confianza está en ¿quién? En el Señor. Amén. Usted y yo tenemos nuestra confianza en nuestro Padre celestial. Aunque venga el problema, no temeré mal alguno. Aunque venga la circunstancia, no voy a temer. Así que usted y yo necesitamos empezar a determinarnos que no vamos a temer independientemente de lo que venga para nosotros. ¿Sí? Hakuna Matata. Viva tranquilo, viva sin problema alguno, sea feliz. ¿Sí? No deje que las circunstancias, no deje que los problemas lo saquen de ese lugar al cual usted pertenece. No deje que esas circunstancias lo saquen de su posición en Cristo y lo lleven a esa condición del mundo. No, usted háblele a las circunstancias de su posición, y su posición es en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. No se rebaje a las cosas de este mundo. Háblele desde su posición. Ahora, aunque haya problemas, usted puede estar confiado porque su fe ha sido puesta en Dios. ¿Sí? No tema. No le tema a la enfermedad porque el Señor ya ha sido su sanador. No le tema a la escasez porque el Señor ya ha sido su proveedor. No le tema a las circunstancias porque el Señor es su ayudador y está con usted todo el tiempo. Simplemente no tema. ¿Sí? Usted y yo no tenemos por qué temer. Viva Hakuna Matata. Amén. Hakuna Matata. Ahora pase allí al libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 1 y después pasamos al verso 27. Juan 14, 1. Versículo 1. Y se los voy a leer de la versión Palabra de Dios para todos. Dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Les dejo la paz. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Esto dice el versículo 1. Ahora, note lo interesante de cómo arranca aquí el verso 1. Dice, no se preocupen. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le está diciendo a usted el Señor? Hermano, no se preocupe. ¿Sí? ¿La circunstancia puede venir? Claro que sí. ¿La necesidad puede venir? Claro que sí. Pero ¿cuál es su respuesta a eso? No se preocupe. ¿Y por qué no nos vamos a preocupar? Dice la parte del verso 1. Confíen en Dios y confíen también en mí. Porque su confianza y la mía están puestas ¿en quién? En nuestro Señor, amén. Por esa razón usted y yo no deberíamos no deberíamos estarnos preocupando, porque su confianza no está en las cosas de este mundo, sino que su confianza está en su Padre celestial. Ahora salte allí al verso 27 del mismo Juan 14, versículo 27, y se lo voy a leer también desde la palabra de Dios para todos. Y dice, les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Ahora, note lo que les está diciendo aquí Jesús. Dice, les dejo la paz. ¿Sí? ¿Qué tipo de paz? Dice, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo.
Ahora, aquí podemos ver que hay dos tipos de paz diferentes. La paz que entrega el Señor, la paz que entrega Jesús, ¿sí? Y la paz que puede llegar a darnos el mundo. Pero note que esa paz del mundo es una paz como de no tenemos guerras, ¿sí? No hay conflictos entre naciones. Entonces, en este momento estamos en paz porque mi nación nos está peleando contra otra nación. Pero la paz del Señor es algo totalmente diferente. Es una paz que lo llena a usted a pesar de lo que llegue a suceder, a pesar de las circunstancias, usted tiene esa paz de Dios en usted por causa de estar en Cristo. Ahora, vuelvo y le resalto, si usted no está en Cristo, si usted no ha recibido a Jesús, tranquilo, ese problema tiene solución. Ya ahorita al final vamos a ver la solución. Pero por causa de que usted está en Cristo, usted puede estar confiado y ver la parte final de este verso 27 que dice, no se preocupen ni tengan miedo. ¿Sí? No se preocupe ni tenga miedo, no se preocupe. Pero hay algo interesante aquí en la parte final y es que la preocupación, lo que me está mostrando este verso es que la preocupación suya lo puede estar llevando al temor. ¿Sí? Preocupación puede llevar al temor, porque aquí el Señor le dijo no se preocupen, pero tampoco tengan miedo. ¿Sí? Entonces su preocupación lo puede estar llevando a infundirle un temor innecesario. Entonces, ¿qué tanto quiere usted vivir en temor? Estoy seguro que para nada, ¿cierto? Entonces deje de preocuparse, porque esa preocupación tarde o temprano lo va a estar llevando a generarle un temor en usted. ¿Y qué es el temor? El temor es la ausencia de fe. ¿Sí? Si usted está caminando en temor, usted no está caminando en fe. Entonces, si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted necesita empezar a caminar por fe, no a caminar por temor. Entonces, deje sus preocupaciones al lado, no se preocupe, no tenga miedo. Ahora, su nivel de paz en medio de las circunstancias demuestra su nivel de confianza. Se lo repito nuevamente, su nivel de paz en medio de las circunstancias demuestra su nivel de confianza en Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto usted y yo estamos confiando en Dios? Demuestra qué tanta paz estamos teniendo a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. Y no solamente eso, sino que también su nivel de paz o su nivel de confianza va a demostrar cuál es su nivel de madurez hoy en día. ¿Sí? ¿Cuál es su nivel de madurez? Lo va a demostrar qué tanta paz está usted teniendo en medio de las circunstancias. Y mírelo conmigo allá en Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Pero note el tercer fruto que aparece acá. Dice paz. ¿Sí? Paz. Uno de los frutos del Espíritu, además del amor, que es el principal. ¿Sí? A causa del caminar en amor usted puede tener gozo, pero también puede tener paz. Y usted y yo deberíamos estar demostrando esa paz de Dios. Ahora, si usted está caminando en amor, usted está caminando también en paz. Pero si usted no está en paz en este momento, si usted no tiene paz en medio de las circunstancias, pues adivinen que no está caminando usted. ¿Sí? Ciertamente no está caminando en amor, no está siendo lleno de ese amor. Entonces empecemos a caminar en amor. Y ciertamente la paz es un fruto que usted y yo necesitamos empezar a mostrar, pero empiece a trabajar en esa paz de Dios. ¿Sí? Empiece a vivir Hakuna Matat, no se preocupe, no tenga miedo. Ahora pase allí a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4 y mire conmigo el versículo 18. 1 de Juan 4, 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, interesante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Veníamos hablando atrás en Gálatas 5:22, que ese fruto de tener ese amor de Dios en nosotros, pues es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, ¿cierto? Pero hablábamos específicamente de la paz. Ahora aquí la Biblia está diciendo que en ese amor no hay ningún temor. ¿Sí? Es decir, si usted está caminando en amor, no debería tener ningún temor. Pero ¿qué pasa si usted está teniendo temor? Si le cambiamos el panorama. Si usted está teniendo temor, está demostrando que usted y yo no estamos caminando en amor. Ahora siga leyendo. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? El amor siempre va a sacar el temor, siempre le va a ganar. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Sí? Otra versión dice que el temor acarrea castigo para aquel que teme. Básicamente lo que está diciendo acá es que si usted está teniendo temor, o sea, usted está esperando recibir aquello que está temiendo. Si usted tiene temor a lo que está pasando en este momento, al coronavirus, si está ya encerrado en su cuarto, con cobijas, con tapabocas, con
todas las cosas y temiendo como no, a mí me va a llegar, me puede dar, qué locura, puedo tener coronavirus. Si usted está con ese temor, usted está esperando que a usted le llegue esa cosa, ¿sí? Que a usted le llegue a dar el coronavirus. Así que no tema, porque el temor acarrea en sí castigo, el temor lleva en sí castigo. Y mire cómo termina el verso, dice, de donde el que teme, la persona que está en temor, no ha sido perfeccionada en el amor, ¿sí? Básicamente no está caminando en amor, no está dando ese fruto de amor, ese fruto de gozo, ese fruto de paz, sí, ese fruto de paciencia. Entonces, si usted está caminando en temor, usted no está caminando en el perfecto amor de Dios. Así que suelte ya ese miedo, suelte ya esos temores que usted pueda tener, suelte esas preocupaciones que usted pueda tener en estos momentos y empiece a caminar en ese amor de Dios que echa fuera todo temor. ¿Sí? Ese perfecto amor es el que va a echar fuera todo temor, porque en el amor no hay temor alguno. Y recuerde que si usted está caminando en temor, si usted en ese momento está en temor, está en miedo, está esperando lo peor para su vida, hombre, sinceramente usted no está caminando en amor. Así que es necesario que empecemos a corregir eso en nosotros, ¿sí? Camine en amor, no camine en temor. Y si mira usted la historia de Job, allá en Job en el capítulo 3, el verso 20, 22, 25, si no estoy mal, dice que, decía Job de él mismo, dice, lo que temí, eso me sobrevino, ¿sí? Aquello de lo cual yo tenía temor, eso terminó viniéndome. Y por eso acá, 1 Juan 4, 18 está diciendo que el temor acarrea en sí mismo castigo. O sea, que lo que usted está temiendo, eso es lo que a usted le puede venir. Entonces deje de temer cosas, porque si usted está temiendo eso, lo más posible es que eso le pueda venir a su vida. Y no que yo se lo esté profetizando ni nada por el estilo, pero si usted está temiendo, es decir, usted está poniendo fe a esa cosa para que pueda llegar a su vida. Llámese circunstancia, escasez, enfermedad, dolor, como sea que usted lo esté temiendo, a lo que sea que usted le esté temiendo. Pero deje de temer, porque ese temor puede acarrear castigo para usted mismo. Que no le pase lo de Job, que eso que usted temía, eso le sobrevino. Deje el temor a un lado. No se preocupe más, viva Hakuna Matata. Viva en la onda de Hakuna Matata. Ahora acompáñenme al Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver varios versículos. Me gusta mostrarle un poco más de versos en este tema. Entonces, Marcos capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 18 y versículo 19. Marcos capítulo 4, versos 18 y versos 19. Y yo se lo voy a leer desde la versión de la Biblia de las Américas. Verso 18. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla. Esto está hablando de las tierras donde se sembraron semillas. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Verso 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Sí? Ahora, ¿qué me parece interesante de esta historia? La parábola ya del buen campo, de la semilla sembrada en buen campo. Dice lo primero que esta semilla se sembró en un campo que tenía espinos, ¿sí? Estos son los que han oído la palabra. Pero mire el verso 19, dice, pero las preocupaciones del mundo, ¿sí? ¿Qué hacen las preocupaciones del mundo con esa palabra que ha sido sembrada en nosotros? Dice, y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué están haciendo las preocupaciones del mundo hoy en día con la palabra de Dios en nosotros? Básicamente, según este verso, la están ahogando. Ahora, para usted poder ahogar algo, necesita ponerlo debajo de, ¿cierto? Es decir, que usted, lo que está diciendo este verso, es que usted le está dando en ocasiones más importancia a sus preocupaciones que a la palabra de Dios misma, ¿sí? Y eso está haciendo que esas preocupaciones ahoguen, ¿sí? Le quiten la prioridad, le quiten el lugar a la palabra de Dios en su vida. Así que examínese a usted mismo si las preocupaciones están tomando un lugar mucho más importante que la palabra de Dios, porque ciertamente usted puede estar ahogando la palabra de Dios. Y mire cuál es el resultado de eso, verso final, parte final del verso 19. Dice, y esa palabra se vuelve estéril, ¿sí? Se vuelve sin fruto, no va a producir fruto en usted. Puede que usted esté allá confesando 2, 3 veces al día, bueno, gracias Señor porque tu palabra dice que yo he sido hecho sano, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que por causa de eso, por causa de tu llaga, yo he sido sanado, gracias Señor por eso. Pero si usted el resto del día se lo pasa preocupándose, si es más importante, dentro de las 24 horas de su día, 18 son de preocupación y 4 son de descansar y confesar un poco la palabra de Dios, usted está empezando a ahogar la palabra de Dios. Porque le está dando mucha más importancia, le está dando prioridad a sus preocupaciones por encima de lo que dice la misma palabra de Dios.
Entonces deje de ahogar la palabra de Dios, no la vuelva estéril con sus preocupaciones, permita que ella dé fruto en su vida. Y para que ella pueda dar fruto en su vida, usted necesita sacar de un lado el temor, usted necesita sacar de un lado sus preocupaciones. Amén, sus preocupaciones no deberían quitarle lugar a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es la que se encarga de sacar de una vez esas preocupaciones y ese temor. Dele prioridad a la palabra de Dios y va a ver que ese temor y esas preocupaciones se van a ir de su vida. Amén, viva Hakuna Matata. Dele prioridad a la palabra de Dios, no la vuelva estéril con sus preocupaciones. Y pase allí al libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Estos son unos versículos muy conocidos, Mateo capítulo 6. Y vamos a leer del verso 25 hasta el verso 33. Mateo capítulo 6, del verso 25 al verso 33. Verso 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, note lo que arranca aquí hablando Jesús en este evangelio. Dice, por eso les digo, no se preocupen. ¿Sí? Lo primero que él está diciendo es, hermano, no se preocupe. No se preocupe, ¿por qué? Por la vida diaria, si va a tener alimento, bebida, si va a tener suficiente ropa para vestirse. ¿Sí? Las tres cosas que normalmente nos preocupan. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Y qué ropa vamos a qué es lo que vamos a poder vestir? ¿Cierto? Son como las preocupaciones grandes que nosotros tenemos. Pero el Señor le está diciendo, hermano, no se preocupe por eso. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Sí? ¿Qué le arranca diciendo él? No se preocupe. Versículo 26. Dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Ahora, ¿qué dice usted? ¿Somos más valiosos nosotros que aquellos pájaros? Yo pienso que sí, claro que sí. Usted y yo somos mucho, mucho más valiosos para el Padre. Ahora, mire el verso 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Puede usted añadir algo, algún momento, algún tiempo a su vida preocupándose? Lo más seguro es que no. Lo único que hace es restarle tiempo de calidad a su vida. Versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará también de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Ahora, mire lo interesante que él está diciendo acá en la parte final. Dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, mire esa palabra ya interesante, tengan por seguro que cuidará también de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Sí? Si usted y yo nos estamos preocupando hoy en día por estas cosas, nos estamos preocupando por, Señor, ¿de dónde va a venir mi provisión? Señor, ¿de dónde voy a tener ese sustento? ¿De dónde voy a poder comprar ese alimento? ¿De dónde voy a poder comprar esa ropa? Si usted se está preocupando y por cosas tan terrenales como esas, usted es una persona que está teniendo poca fe, ¿sí? Poca fe, porque el Señor acá le está diciendo, tenga por seguro que yo voy a cuidar de usted. Tenga por seguro que yo voy a estar pendiente de sus necesidades, que yo ya conozco qué es lo que usted necesita. Solamente tenga por seguro, confíe en mí, que yo voy a suplir todas y cada una de sus necesidades. Ahora, ¿está usted teniendo por seguro esa palabra de Dios? ¿Está usted confiado en Él? ¿Usted está confiado en que Él le ha dicho, hermano, yo estoy con usted, tranquilo, no tema? ¿Sí? Que esa paz de Dios ha sido derramada en su corazón, que esa paz de Dios ha sido derramada allí en su vida, para que usted pueda vivir hoy en día confiadamente, para que usted pueda vivir tranquilamente, en paz, sin preocupaciones alguna. ¿Sí? No se preocupe, tenga por seguro que Él cuidará de usted. Ahora, la preocupación a los ojos de Dios es una muestra clara de tener poca fe. Si usted se está preocupando hoy en día delante de Dios, es una muestra clara de que usted está teniendo poca fe, de que usted es un hombre de poca fe. ¿Sí? Verso 31, sigamos con nuestra lectura. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Note lo que dice, no se preocupen por todo eso. ¿Sí? No se preocupe. Pero acá hay algo interesante. Y él dice, no se preocupen por esto, diciendo, ¿sí? En muchas ocasiones su preocupación, sus problemas, sus necesidades lo están llevando a usted a hablar cosas equivocadas, ¿sí?
No hable lo que le está influyendo su preocupación o su temor. No hable temor, no hable preocupación. ¿Sí? Hable la palabra de Dios, hable la solución, hable lo que dice esa palabra de Dios acerca de su necesidad, acerca de lo que usted necesita en ese momento. Amén. Así que no solo no se preocupe, sino que tampoco hable preocupación, no hable temor. ¿Sí? No deje que su boca esté hablando cosas contrarias a lo que dicen la palabra de Dios. Empiece a hablar la palabra de Dios. Y sabe que si usted quiere mantenerse en paz, aún en medio de las circunstancias, una de las formas más fáciles y más interesantes de poder hacerlo y que más le van a ayudar a crecer es que usted se esté hablando la palabra de Dios en esos momentos. ¿Sí? Y sobre todo con respecto a lo que le esté preocupando a usted en ese momento. Me explico un poco. Si su preocupación es por finanzas, pues empiece a buscar en la Biblia versículos clave que hablen acerca de las finanzas. ¿Sí? Y empiece usted a hablárselos constantemente durante el día. ¿Sí? Empiece a hablarse de eso, empiece a decirse: gracias Padre porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Empiece usted a llenarse de esa palabra de Dios y va a ver que tarde o temprano esa palabra va a ahogar esa preocupación, va a ahogar ese temor y lo va a echar fuera. ¿Sí? Y esa palabra de Dios va a tomar el primer lugar en su vida y va a producir fruto en usted. Así que empiece a hablarse la palabra de Dios, no hable temor, no hable preocupación, no hable lo que a usted le hace falta, sino que hable lo que dice la palabra de Dios sobre usted y sus necesidades. Versículo 32. Dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que lo que está diciendo acá es que si usted está pensando demasiado en sus problemas, en su circunstancia, en lo que me hace falta, en lo que aún no tengo, dice, esas son las cosas que dominan a la gente que es incrédula. ¿Sí? La gente que no tiene fe, la gente que no ha nacido de nuevo, lo que los domina son esos pensamientos. Ahora, ¿qué voy a comer? ¿Yo con qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cierto? ¿Qué voy a tener para beber? Eso es lo que le preocupa a una persona que no ha nacido de nuevo, y lo dice acá la Biblia. Pero su Padre Celestial, usted que es nacido de nuevo y que ahora el Señor es su Padre, dice, ya conoce todas sus necesidades. ¿Sí? Usted puede tener la plena confianza en Él, de que Él ya conoce sus necesidades y como Él ya las conoce, Él las va a suplir. Amén. Él va a suplir cada una de sus necesidades. Así que no se deje dominar por esos pensamientos, no se deje dominar por ese pensamiento de necesidad, por ese pensamiento de temor, porque eso lo único que está demostrando es que usted se está asemejando a una persona incrédula, es decir, a la gente de afuera, la gente que no ha nacido de nuevo. Deje ya esos pensamientos. Ahora, mire dos cosas, quiero mostrarle aquí dos cosas que gobiernan la preocupación. Si usted se está preocupando, está dejando gobernar en dos áreas, y es en su confesión y en su forma de pensar. ¿Sí? En el verso anterior vimos que la preocupación hace que usted termine diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Y aquí en el verso 32 dice, y estas cosas dominan su pensamiento. Entonces la preocupación o el temor va a hacerlo o lo va a gobernar en dos áreas muy importantes, que es lo que usted está confesando y lo que usted está pensando, lo que usted está creyendo. ¿Sí? Interesante, porque es lo mismo que usted necesita para recibir salvación, para recibir cualquiera de las cosas que el Señor ha provisto para usted. Creer y confesar. ¿Sí? Creer y confesar. Si usted se está dejando dominar por el temor, usted está dejando que su confesión y su creer o su pensamiento esté gobernado o esté inclinado también hacia el temor. Amén. Así que no se deje gobernar por ese temor, no se deje gobernar por las circunstancias. Que su confesión y su creer sean acordes a la palabra de Dios y no acorde al temor o acorde a la circunstancia que usted esté pasando, que usted esté viviendo en este momento. Amén. Si usted se deja gobernar o si usted se deja agobiar por la preocupación, usted está perdiendo su batalla, ¿sí? Porque ya le ganó en el terreno de la confesión y del pensamiento o de su creer. Entonces no se deje ganar esa batalla. Ahora, versículo 33, ya para ir cerrando acá el tema, versículo 33 dice, busquen el reino de Dios y su justicia, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sí? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que usted y yo necesitemos. Ahora, aquí está la solución al problema. ¿Cuál es la solución? Si usted está muy preocupado, no hay nada mejor para las preocupaciones que las ocupaciones. ¿Sí? No hay nada mejor para la preocupación que ocuparse. ¿En qué se debe usted estar ocupando? ¿En qué debemos ocuparnos usted y yo? En estar escudriñando la palabra de Dios, en buscar ese reino de Dios y su justicia, en estar llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Así que no hay nada mejor para esas preocupaciones que las ocupaciones. Ocúpese en la
de Dios. Ocúpese en estar aprendiendo la palabra de Dios. Ocúpese en tomar versículos claves cada día y estárselos memorizando, estárselos repitiendo a usted mismo, ¿sí? Versículos que lo ayuden con la necesidad que usted esté pasando, pero ocúpese en la palabra de Dios. No le dé lugar a que el temor tome su vida, no le dé lugar al que el temor entre en usted, no le dé lugar a que la circunstancia lo lleve a pensar cosas diferentes. Ocúpese en la palabra de Dios. Y termino con esto, ya para cerrar mi idea. Filipenses capítulo 4, libro de Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 6 y versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Y yo se los voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Verso 6, dice, no se preocupen por nada. Nuevamente se lo repito, y si quiere repítalo usted allí conmigo. No se preocupen por nada. ¿Qué dice? En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿sí? No se preocupe por nada. ¿Qué debería usted estar haciendo en vez de estarse preocupando? Dice la palabra de Dios. En cambio, o sea, en lugar de preocuparse, ore por todo, ¿sí? Esté orando constantemente. Y vuelvo y le digo, nada mejor para las preocupaciones que las ocupaciones. Y aquí se lo está diciendo la Biblia. En vez de preocuparse, en vez de estarle dando lugar a la preocupación, ocúpese orando la palabra de Dios. Oren por todo, ¿sí? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tenga esa gratitud en usted, ¿sí? Sea agradecido todo el tiempo. Eso le va a ayudar a dejar de lado las preocupaciones. No se preocupe por lo que le ha hecho falta, más bien sea agradecido por lo que usted ya tiene, ¿sí? Y si no recuerdan, hace poco estuvimos hablando acerca de 1 de 10, donde hablábamos de la historia de los 10 leprosos, y decíamos que solamente uno de esos 10, los 10 fueron sanos de su lepra, pero solamente uno se devolvió a ser agradecidos con el Señor, a ser agradecido con Jesús, ¿sí? Sea usted ese 1 de 10, sea una persona agradecida, ¿sí? Agradecido, ¿por qué? Por todo lo que Él ya ha hecho en su vida, por todo lo bueno que usted tiene hoy en día. No por lo que le hace falta, sino por lo que usted ya tiene hoy en día. Así que no se ponga a pensar en qué le está haciendo falta, no se preocupe por eso, más bien dé gracias por lo bueno que ha sido Dios en él. Entonces no se preocupe por nada, en cambio, en lugar de preocuparse, esté orando por todo, ¿sí? Dele gracias a Dios, sea una persona agradecida en todo tiempo. Ahora, versículo 7. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo vamos a experimentar la paz de Dios? Cuando usted y yo dejemos de preocuparnos, ¿sí? Cuando usted y yo dejemos a un lado las preocupaciones, dice el verso 7, así es que ustedes y yo experimentaremos la paz de Dios. ¿Y cómo es esa paz? Dice que supera todo lo que usted y yo podemos llegar a entender. ¿Sí? La paz de Dios va a superar todo lo que nosotros podemos entender. Y termina diciendo, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que va a cuidar la paz de Dios? Dice, su corazón y su mente, ¿sí? Aquello que usted está creyendo, aquello que usted está pensando, la paz de Dios va a cuidarlo, ¿sí? Entonces, si usted quiere tener esa paz de Dios, empiece por dejar las preocupaciones a un lado. No se preocupe, viva Hakuna Matata, ¿sí? Y la razón para que usted no se preocupe, vuelvo y se lo repito, como lo decíamos al principio, es que usted puede estar confiado en Él, ¿sí? Que el Señor ya le ha dicho, tranquilo, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu ayudador. Yo soy el Señor que te fortalece. No temas, ¿sí? Porque a su lado pueden caer 1000 y a su otro lado 10,000, pero el Señor se mantiene con usted, ¿sí? No temas por eso, ¿sí? Mantente tranquilo. Así que deja a un lado las preocupaciones y empieza a vivir una vida Hakuna Matata. Así es que usted y yo vamos a experimentar la paz de Dios en nosotros, dejando al lado sus problemas. Ahora, muchas veces queremos la paz de Dios, pero estamos preocupados esperando que ella llegue, ¿sí? Muchas veces usted y yo queremos la paz de Dios, pero nos preocupamos en esperar que ella llegue. Y ella no va a llegar hasta que usted no suelte esas preocupaciones. Suelte ya sus preocupaciones y tendrá la paz de Dios. Y Pastor John lo dice de la siguiente forma. Es una frase que la vez que lo dijo para mí fue interesante y fue muy, muy útil para mi diario vivir. Y él dice lo siguiente, dice, si las cosas tienen solución, ¿para qué se preocupa si las cosas tienen solución? Y si las cosas no tienen solución, ¿usted para qué se preocupa si ya no tienen solución? Ahora, es una frase muy sencilla, es algo que uno diría, bueno, es obvio, no hay nada de raro en esa frase, pero si usted lo mira bien, es muy cierto.
O sea, si las cosas tienen solución, hermano, relájese. Eso tiene solución y usted la va a encontrar. Pero si eso no tiene solución, pues usted ¿para qué se preocupa si es algo que ya no tiene solución? También tómelo con calma, ¿sí? No se preocupe, es algo que ya no tiene solución, pues hombre, siga adelante y pase la hoja. Amén. Entonces, viva Hakuna Matata, deje sus preocupaciones a un lado. Y esto era lo que quería mostrarles el día de hoy, esto era lo que quería enseñarles, retomar un poco esa enseñanza de Hakuna Matata, retomar un poco aquello de que usted y yo no debemos estarnos preocupando, de que usted y yo no debemos dejar que nuestras preocupaciones ahoguen la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios debe estar por encima de nuestras preocupaciones, ¿sí? Debemos darle prioridad a la palabra de Dios. Deje de preocuparse y disfrute esa paz de Dios en su vida. Ahora, si usted es una persona que me está escuchando allí y es una persona nueva, que nunca recibió a Jesús, que se está preguntando, bueno, ¿cómo hago para recibir esa paz de Dios? Muy sencillo, la Biblia dice que lo único que usted necesita hacer para recibir a Jesús es confesarlo y creerlo en su corazón, ¿sí? Confesarlo y creerlo. Y ya para culminar, quiero que si usted allí es una persona nueva y usted desea recibir a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador personal, empezar a disfrutar de esa paz de Dios, empezar a disfrutar de esa comunión con los hermanos, de poder saber que Él es su Padre ahora, de que usted es un hijo de Dios, ¿sí? De que usted tiene pleno acceso a la entrada del Padre. Usted simplemente necesita hacer esta oración conmigo. Entonces voy a hacer una oración, usted allí en su casa puede repetirla. Solamente le recuerdo, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice que Él necesita su boca y su corazón. Es decir, hablar lo que vamos a hacer, confesarlo y creer lo que vamos a confesar. Amén. Entonces, si quiere cerrar allí sus ojos, yo voy a hacer allí la oración. Entonces, Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo por nosotros. Yo te doy gracias por Jesús, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario por mi vida. Yo hoy lo confieso como mi Señor y lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo te doy gracias porque tú lo resucitaste entre los muertos y porque Él ahora está sentado a tu diestra. Gracias te doy por tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenido ahora a la familia de Dios. Y a todos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerden, vamos a estar todos los días con algo diferente para que usted se pueda animar, para que usted pueda tener allí un tiempo en la palabra de Dios. Lunes, martes y viernes vamos a tener en vivos con diferentes temas a las 6:30 de la tarde, entonces no se los pierdan. Conéctese a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Famife, nos pueden conseguir, y en Instagram como @Famife_piso. Los miércoles y los miércoles tenemos servicio, los jueves vamos a tener a nuestros pastores también en vivo, hablando acerca de algunos temas importantes para esos tiempos, y los sábados también nuestros pastores van a estar en vivo hablando de esos temas. Los domingos, servicio 9 de la mañana, conéctense con nosotros por nuestro canal de YouTube, nos consiguen como Famife. Amén. Entonces, muchas gracias a todos.